Dios te bendiga, amado hermano o amada hermana, con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo quiero felicitarte porque estás viendo este video, porque esto es una muestra que tú estás interesado o interesada en conocer más a Dios, en profundizar en su palabra y obviamente te estás preparando para el discipulado de esta semana. Así es que muchas felicidades por eso. Y antes de iniciar, solo quiero ponernos en contexto dónde estamos ahorita. Estamos estudiando el libro de Nehemías y vamos por el capítulo 10. Y recordemos que en el capítulo 9 ellos confiesan el pecado de ellos y de sus padres como nación al Señor y esperan en su misericordia. Pero el verdadero arrepentimiento siempre va a llevar a un cambio de deseos y esto va a producir una nueva vida o un cambio en nuestro comportamiento. Entonces, ellos se comprometen con el Señor en tres áreas en las cuales ellos le habían estado fallando a Dios. Y por eso es que nos hemos tomado más tiempo en el capítulo 10, porque hemos ido viendo cada una de estas áreas para profundizar en ellas y entender cómo ellas separaban a los judíos en ese momento de las otras naciones y los otros pueblos, y ahora viéndolo a la luz de la cruz o a la luz del Evangelio, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender cómo así como los judíos se separaban de las otras naciones comprometiéndose en esas tres áreas, así también nosotros nos separamos del mundo o somos diferentes al mundo cuando nosotros también nos comprometemos en esas áreas, pero a la luz del Evangelio. Así es que vamos a hacer algo. Te invito a que leas Nehemías 10. Te voy a invitar a que en este momento tú le pongas pausa a este video ahorita. Y ahora que ya leíste Nehemías 10, que ya fuiste a recordar la parte de Nehemías donde estamos, este día vamos a estudiar el tema del sábado. Recuerda que ellos se comprometen en no tener matrimonios mixtos, en cumplir el sábado y en apoyar el templo para que el templo esté funcionando con sus sacrificios y sus rituales. Así es que vamos a empezar este día viendo el tema del día sábado. Vamos a arrancar por entender qué es el sábado o por qué es tan importante que ellos lo practiquen. En la creación, al inicio de todo, en Génesis capítulo 1 y 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Y por 6 días Jehová ordenó con el poder de su palabra que las cosas fueran. Y Dios pone todo en orden. Él trae luz, Él trae vida, Él trae orden en medio del caos que había. Y en el séptimo día, la palabra del Señor dice que Dios reposó de sus obras y bendijo y santificó este día. Pero debemos entender por qué lo bendijo y lo santificó. Y hay dos cosas que nos indican por qué este día es bendito. Primero, en todos los días vemos que Dios cuando terminaba sus obras, Él expresaba y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pero en el séptimo día no vemos esta frase. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está hecho. Es decir, el séptimo día nos muestra las perfecciones de Dios y las perfecciones de todo lo que Él hace. No hay nada que agregar. Todo está completo, hermoso, perfecto y pleno. Y es que de hecho en el hebreo bíblico la palabra 7 o sábado, ¿verdad? Se relacionan con un tema de algo que está completo, que es pleno y que es perfecto. Entonces el séptimo día es bendito porque ahí se revelan las perfecciones de Dios. Y lo segundo, vemos que en los diferentes días dice, y fue la tarde y la mañana de tal día, es decir, llegó la noche y amaneció. Pero en el séptimo día no aparece esta frase. Es como que este día es eterno, es como que este día no se va a acabar, es como que a este día no le va a llegar la oscuridad. Entonces vemos que en este séptimo día es bendito y Dios lo santifica porque muestra las perfecciones de Dios y porque es un día donde siempre está brillando la gloria de Dios. Dios está en comunión con el ser humano está en comunión con la naturaleza, el ser humano está en comunión con su prójimo, todo es hermoso. Y Dios llama a esto el descanso, el lugar donde el ser humano disfruta de la comunión con Dios, le adora y disfruta de todas las bendiciones que el Señor le ha dado. Ahora bien, ¿dónde instituye entonces el Señor el sábado? Esto está en los 10 mandamientos, esto está en Éxodo 20, del versículo 8 en adelante. Dios establece, recuerda que ellos están en el desierto en este momento, ellos van camino a la tierra prometida y Dios les dice, vamos a establecer un día en el cual ustedes van a vivir como si ya han entrado en la tierra prometida, como si han entrado en mi reposo y en mi descanso. Entonces van a trabajar por 6 días y el séptimo día van a descansar. No van a hacer nada, lo van a utilizar únicamente para adorarme a mí. Entonces, y lo que hace, de hecho en los 10 mandamientos del Señor es relacionar esta institución del día 7 con la creación. ¿Por qué instituyó Dios el séptimo día o el sábado? Porque en 6 días hizo el Señor la creación y dice este pasaje de Éxodo 20, en el séptimo día descansó el Señor y lo bendijo y lo santificó. Entonces el séptimo día
Es como un día en que los 6 días de la semana estamos enfrentando las consecuencias del pecado, trabajando duro, enfrentando una tierra que está maldita y produce cardos y espinos, pero en el séptimo día es como que entramos en el descanso del Señor y disfrutamos de la creación y estamos en comunión con Él porque es el día en que adoramos a Jehová, es el día en que gobernamos la creación, así como en el séptimo día Dios había establecido que fuera en ese momento para Adán y Eva. Entonces, aquí es donde parte el séptimo día. Y la segunda forma donde vemos el séptimo día es en Deuteronomio 15. Dios les dice que deben cumplir o guardar el séptimo día porque ellos eran esclavos en Egipto y Dios los había libertado. Es decir, el séptimo día es un día en que el Señor lo ordena para recordar que habían estado haciendo trabajo forzoso y obligados sin dejar de trabajar, pero ahora el Señor los libertó para llevarlos a la tierra prometida donde ellos van a ser libres y donde ellos van a disfrutar de una tierra que fluye leche y miel y la mano del Señor con bendiciones para ellos va a estar sobre sus cabezas. Ahora bien, yo quiero que continuemos viendo cómo se sigue desarrollando este juego de 7. El séptimo día de la semana va a ser un día de descanso. Nadie va a trabajar, lo vamos a ocupar para estar en comunión con Dios y para adorarle. Pero mira, Dios además establece en Levítico 23 7 fiestas solemnes en el año que se le van a dedicar a Jehová. Son fiestas solemnes para celebrar la bondad, la grandeza, el poder, la misericordia y la gracia de Dios. Pero además de esto, el séptimo año, es decir, cada 7 años va a haber un año sabático. En este año se van a perdonar las deudas. En todo el año en la tierra no se va a trabajar. ¿Por qué? Porque en el sexto año Dios va a bendecir tanto a Israel que la cosecha va a ser tan abundante que todo el séptimo año van a comer de la gracia y de la misericordia de Dios porque ellos no van a trabajar la tierra. Ese año no van a ocupar la tierra para sus intereses, sino que la tierra va a descansar para Jehová y ellos van a vivir de la gracia y la misericordia de Dios. Pero el ciclo de 7 continúa, porque luego 7 veces 7 años, es decir, 49 años o 7 por 7, que es 49, van a cumplir otro ciclo. Y en el año después del año 49 va a ser el año de jubileo. Y en este año es un año súper interesante, porque este año Dios dice en Levítico 25 que este año se va a proclamar un año de libertad, o se va a pregonar un año de libertad. Todos los esclavos van a quedar libres. Y además, las personas que han perdido sus tierras, porque recuerda que cuando ellos entraron a la tierra prometida, se les entregaron tierras a cada tribu. Y luego los padres de estas tribus pues iban heredando a sus hijos y así la tierra iba pasando de generación en generación. Pero de pronto alguien tenía algún problema financiero, digamos por un tema de salud, por una enfermedad, y tenía que vender sus tierras. Pero mira qué interesante esto. En el año de jubileo, en el año 50, no en el 49, es decir, después que se termina un ciclo de 7, en el año 50, se pregona libertad para todos los esclavos y los cautivos y se regresa a la tierra a todos sus dueños, a todos aquellos que la han perdido y van a regresar con sus familias a la tierra que es de sus familias para habitar ahí. Es como un reinicio. Es como que por 49 años estuvimos luchando contra todos los problemas de este mundo, una tierra maldita, esfuerzo, con las consecuencias del pecado, con el desorden que el pecado trae, con los desórdenes que trae a veces los desórdenes financieros, pero en el año 50 es como que todo se va a reiniciar, a como cuando fue la primera vez que entraron a la tierra prometida. Entonces fíjate, durante estos mandatos del Señor y durante toda su historia, el Señor manda un séptimo día, 7 fiestas solemnes en el año, un año sabático cada 7 años, luego 7 veces 7 o 7 por 7, 49 años, el siguiente año va a ser un año de jubileo. Y en todos estos recuerda, va a haber perdón de deudas, va a haber libertad para los cautivos, va a haber misericordia para aquellos que no la merecen, va a haber gracia de Dios porque va a proveer en los años en que la tierra no se va a trabajar. ¿Y por qué todo esto? Porque todas estas cosas nos recuerdan a las dos cosas por las que se instituyó el sábado. Primero nos recuerdan al séptimo día de la creación, donde Dios proveía todo lo que su pueblo necesitaba sin que ellos tuvieran que trabajar. La naturaleza le daba a las criaturas de Dios todas las cosas que ellos necesitaban. Eran libres, no eran esclavos del pecado, no estaban sujetos a las consecuencias del pecado y además el Señor tenía comunión con ellos. No se había roto la comunión con el Señor, así como se establece para el día sábado o para las diferentes fiestas que se van a celebrar en el año. Y cuando pensamos en el jubileo, que es como un reinicio, que es como regresar al principio, a como cuando por primera vez entraron a la tierra prometida,
El jubileo también nos recuerda al séptimo día de la creación. Es como regresar a un tiempo, a algo que hemos perdido. Y también esa libertad que se pregona, o ese año de libertad, les recuerda a Israel que ellos habían sido esclavos en Egipto, pero el Señor con mano poderosa los había sacado de ese lugar y los había hecho una nación libre. Ahora, todas estas fiestas no fueron cumplidas por Israel. De hecho, en los libros históricos del Antiguo Testamento no encontramos un solo lugar donde se ha celebrado el jubileo. Y de hecho, esto es bien interesante porque en Levítico 26, después que les ha dado la ordenanza del sábado y el año sabático y el jubileo, Dios les dice, si ustedes no cumplen con estas fiestas, yo los voy a sacar de la tierra y los voy a hacer ustedes esclavos nuevamente para que la tierra tenga todo el reposo que no ha tenido en el tiempo que ustedes estuvieron ahí. ¿Qué quiero decirte con esto? Los 70 años que ellos estuvieron cautivos en Babilonia no fue un número al azar. El 70 no es un número al azar, sino es un número relacionado con este juego de 7 que hemos venido hablando. 70 años para que la tierra descanse del descanso que ustedes no le dieron. Es decir, es como un antijubileo. Es como en el jubileo se va a proclamar libertad, se van a perdonar deudas, se va a regresar la tierra para todos aquellos que la han perdido, pero en la esclavitud en Babilonia, en el exilio, es todo lo contrario. Son esclavos, no están en su tierra y son obligados a hacer trabajo forzoso. Ahora, lo que vemos es que Israel no pudo cumplir las leyes que el Señor le había establecido, ni lo que estas leyes significaban, porque lo más importante del sábado es el símbolo, lo que significa, es el pueblo de Israel diciendo nosotros somos diferentes a las otras naciones porque estamos esperando el reposo y el descanso en el Señor, y es estar diferente a las otras naciones porque ellos están diciendo nosotros no somos esclavos por la mano de Dios, somos libres porque Dios nos ha libertado. Entonces, si Israel no lo cumplió, ¿cómo entonces alguien puede entrar al reposo del Señor? Y esto es lo interesante. En Lucas capítulo 4, el Señor inicia su ministerio leyendo el pergamino de Isaías 61. ¿Y sabes cómo inicia su ministerio? Cristo inicia diciéndole, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, Dios me ha enviado a proclamar libertad para los cautivos y los oprimidos, a traer buenas noticias a los pobres, a traer vista a los ciegos, y luego dice, a proclamar el año bueno del Señor. Es decir, Cristo inicia su ministerio diciendo, yo he venido a iniciar el jubileo. ¿Por qué? Porque Colosenses 2:16 nos dice que todas las fiestas y el sábado son solamente sombras de la realidad. Es decir, nos muestran aspectos de la realidad, pero no son la realidad en sí. Y luego dice, Colosenses 2:16 y 17, que la realidad es Cristo. Entonces, el sábado y todas estas fiestas nos mostraban algo de la realidad, pero no era la realidad en sí. La realidad que era Cristo. Si las fiestas y el sábado tenían la intención que el pueblo de Israel viviera como si había entrado en el descanso, y siendo Cristo la realidad, eso significa que el verdadero descanso lo tenemos en Cristo Jesús. Y esto es exactamente lo que Cristo dijo en Mateo 11, cuando Él dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y cansados, que yo les daré descanso. El verdadero descanso del Señor, o regresar a ese séptimo día de la creación que Adán y Eva perdieron por su pecado y nosotros también individualmente hemos perdido por su pecado. Regresar a este reposo, regresar a este descanso donde estamos en paz, donde la presencia de Dios llena de su luz este día y nunca llega a la oscuridad, solo puede hacerse a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el reposo que estamos esperando, el reposo que Cristo Jesús vino a darnos. Él es la realidad del sábado, Él es la realidad y es la puerta y es el camino para regresar a ese descanso del séptimo día de la creación. Ahora bien, este descanso del que el Señor nos habla está descrito en Hebreos 4 y en Apocalipsis 22. Hebreos 4 nos dice que todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y todavía dice, si Josué cuando entraron a la tierra prometida realmente les hubiera dado el reposo, dice este pasaje en Hebreos 4, no se hablaría de un reposo que falta todavía. Entonces tenemos un reposo que nos falta y ese reposo está descrito en Apocalipsis 22, en la nueva creación, cuando Dios restaure todas las cosas a su estado original. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis 22? Esto es bien interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios cerró el huerto del Edén para que no fueran a comer del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero en Apocalipsis 22,
Jesucristo da de este árbol de la vida a todo su pueblo para que vivan eternamente con Él. Esto es bien interesante también. En Apocalipsis 22 vemos que en la nueva creación no llega la noche, no hay noche. Y recuerdas en el día 7 cómo no se menciona y era la tarde y la mañana del día séptimo, es decir, como que la noche nunca llegaba. Pues así va a ser en la nueva creación, en el descanso que nos queda todavía. Y dice la palabra del Señor que la gloria de Dios, su pureza, su santidad y sus perfecciones van a alumbrar esta nueva creación y van a llenar de plenitud el corazón y la vida de todo su pueblo, que vamos a vivir en eterna comunión con Él y adorándole para siempre. Entonces quiero terminar este video pensando en 3 grandes aplicaciones que nosotros podemos o deberíamos aprender de los judíos cuando ellos se comprometen con el sábado para vivir diferente a las naciones, cosas que nosotros podemos aprender del sábado a la luz del Evangelio para vivir diferente al mundo. La primera de ellas es la gracia de Dios. Ellos en el 7º año comían, aunque no estaban trabajando. Ellos trabajaban del año 1 al año 6 y en el 6º año la bendición de Dios era tan grande en su cosecha que alcanzaba para alimentarlos durante todo el 7º año. Como hijos de Dios, nosotros nos diferenciamos del mundo en que no confiamos en nuestras propias capacidades, no confiamos en lo que yo puedo hacer, no confío en lo que yo siento que puedo hacer o creo que puedo hacer, sino que yo deposito toda mi confianza en el Señor. Esto no significa que vamos a estar haraganes sin hacer nada. Por supuesto que no. Tener buenos resultados en una empresa, tener un matrimonio que honra a Dios, tener hijos que crezcan en el temor del Señor, una transformación en mi corazón y con algún vicio, algún pecado que hay en mi vida, por supuesto que requieren acciones de parte de nosotros. Pero este es el tema. Los frutos o el resultado viene del Señor. Y ese es el tema. Vivimos de la gracia de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que se distingue del mundo porque vive dependiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Yo te invito a que vivas así cada uno de tus días. Piensa, Dios no necesitó que trabajara en la tierra ese año, ese 7º año, para proveer. Dios no necesita de las circunstancias a nuestro alrededor para proveer a nuestras necesidades. En estos tiempos de dificultad que estamos viviendo, en estos tiempos de angustia, preocupación y temor, ¿por qué no tomamos la misma actitud que nos enseña el sábado? Dependamos de Dios. Dios está por encima de nuestras circunstancias y Él puede obrar sobrenaturalmente para proveer a todas las necesidades de su pueblo. Lo segundo es que quiero invitarte a que pienses en que durante este 7º año del jubileo se perdonaban deudas y se daba libertad a los cautivos. Esto nos enseña la forma en que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Tal vez las deudas tienen que ver con una ofensa que nos han hecho, perdonándoles. Tal vez tiene que ver con misericordia y gracia hacia dificultades económicas que nuestros hermanos tienen. Pero nos muestra que en esos años el Señor otorgaba gracia y misericordia a todos aquellos que estaban emproblemados sin merecerlo. De la misma forma nosotros debemos hacer. Debemos otorgar gracia y misericordia a nuestro prójimo, aunque no lo merezcan. ¿Por qué? Porque estamos imitando a nuestro Dios, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Tercera aplicación, cuando Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y yo les daré descanso. Esto tiene un cumplimiento presente, pero también futuro. Futuro en lo que ya hablamos en la nueva creación. Pero ¿sabes qué? También tiene un cumplimiento presente porque ya fuimos reconciliados con Dios. Eso quiere decir que tenemos acceso hasta su trono, tenemos acceso hasta su presencia. Y en medio de este mundo caótico que estamos viviendo estos días, en medio de la pandemia, de los problemas económicos, de las malas noticias, Dios nos sigue diciendo, vengan a mí que yo les daré descanso. Nuestra alma necesita descanso, nuestra alma necesita quietud, nuestra alma necesita paz y Cristo nos la está ofreciendo y Él la tiene disponible para todos aquellos que le buscan de corazón, para todos aquellos que le buscan sinceramente y con fe que sus palabras son ciertas para el día de ahora y son ciertos para nuestro reposo final. Y por último, quiero recordarte que Dios castigó a Israel por desechar el sábado y lo que el sábado representa, que es reconocer que somos libres por la gracia de Dios y reconocer que vamos a entrar a un nuevo reposo por la gracia de Dios. Se fueron 70 años cautivos. Dios seguramente no nos va a mandar cautivos 70 años a Babilonia, pero lo que Dios hizo con Israel nos recuerda que el Padre sigue disciplinando a sus hijos. Mejor aprendamos de ellos. Mejor démosle al Señor el tiempo que Él se merece.
¿Recuerdas la cautividad y lo que Cristo dijo en Levítico 26? Dado que ustedes no me dieron el tiempo que debían darme, ni reposó la tierra el tiempo que debía reposar, ahora yo lo saco de la tierra para que la tierra repose. Sabes, nosotros debemos darle a Dios el tiempo que Él se merece, el interés que Él se merece, el lugar en nuestro corazón que Él se merece. No hay nada en tu vida, no hay nada en tu trabajo, no hay nada en tu familia que debe quitar el lugar que el Señor debe tener. Mejor veamos el ejemplo de Israel, seamos sabios y entendidos y démosle al Señor que Él se merece por ser nuestro Dios y por ser nuestro Padre. Así es que bueno, estimado hermano, estimada hermana, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video. Quiero invitarte que no vayas a faltar a tu grupo de discipulado. Estos son los grupos que tu iglesia ha designado para tener comunión, para estar pendientes de los unos de los otros, para estar orando y para pues poder platicar todas estas aplicaciones, poder discutir acerca de ellas y obviamente luego ver y llevarlas a la práctica a nuestra vida diaria. Así es que Dios te bendiga, conéctate esta semana con tu grupo de discipulado y recuerda siempre, vivamos para la gloria de Dios. Aprendiendo acerca del sábado, vivamos para la gloria de Dios, separándonos del mundo en todas estas aplicaciones que hemos visto este día. Dios te bendiga.